Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a arrancar este examen integrador de análisis matemático 2. Básicamente este fue tomado, como ustedes pueden ver acá la fecha, el 17 de julio de 2018. Tiene más o menos los temas habituales, pero básicamente es un final muy interesante porque viene con algunos temas nuevos, algunos enfoques nuevos de los temas, así que bueno, vamos a hacerlo. Fíjense, tenemos H, que es una chapa limitada por las curvas de nivel 4 de dos campos escalares. F, una función de R2 en R, tal que f de x y es x al cuadrado más y, y g, que es también de R2 a R, x al cuadrado más 2y. Entonces la idea es calcular la masa de H si su densidad superficial en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al eje Y. ¿Okay? Este es el dibujo que ustedes pueden obtener del parcial. El parcial, o el examen integrador, digamos, el final integrador está resuelto. Lo pueden bajar directamente del sitio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Primero tenemos que entender hacia dónde vamos, qué es lo que nos pide el problema como punto principal. Entonces, la masa, ¿sí?, de un objeto, para ponerlo de esta forma, en este caso nosotros estamos hablando de un objeto en R2, ¿ok? Entonces, en este caso esto sería la masa de H. ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una función de densidad. Fíjense lo que dice esta parte del enunciado, ¿no? Que la densidad varía, ¿sí?, o es proporcional a la distancia desde el punto hasta el eje Y, que ahora la vamos a definir cuál es, ¿no? Pero para que se entienda un poco la idea. Entonces, en este caso, piensen ustedes la noción física. ¿Qué es la densidad? ¿No? Para entender un poco. La densidad es masa sobre volumen. Esto es para lo que sería la acepción física, digamos, más común. Pero también volumen, sí, que en este caso nosotros lo tenemos en R3, podemos reducirlo también a R2 o a R simplemente, sí, a una sola dimensión, si nosotros vemos alguna geometría o algo que se pueda reducir a un plano o a una recta o a una curva en su efecto, y no hace falta pensarlo como un volumen. Es decir, todo físicamente es un volumen, pero nosotros lo vamos a reducir de una forma más compacta. Entonces, en este caso, la masa, ¿sí?, va a salir directamente haciendo la multiplicación entre la densidad y el volumen. Obviamente siempre asumiendo que ambas son constantes. En el caso de que nosotros tengamos primero que llevarlo a R2 y después que no sea constante la densidad en este caso va a ser una función de x y, que son las dos variables del plano con las que estamos trabajando a continuación, x e y, ¿sí? O sea, no hay discusión con ese punto. Y después, en vez de hablar de un volumen, vamos a estar hablando de un área. Entonces, esa función va a estar frente a lo que es un diferencial de área y se va a integrar respecto del área, ¿sí?, que es el área que nosotros estamos viendo en este caso, ¿sí? O sea, como estamos hablando de la región H, ¿sí?, esta va a ser la integral de los extremos de integración de la región H, que ahora vamos a definir los cuáles son, de la función densidad, que es función de xy. Fíjense que es una función que depende, ¿sí?, de los dos parámetros y no está graficada en esta gráfica, porque esto es una función escalar que no tiene nada que ver con la gráfica, ¿sí?, o sea, la imagen de la función, pero el dominio está en la gráfica. Y luego esto está el diferencial de área en R2, acá está definido como diferencial de x por diferencial de y. O sea que toda esta cuenta que ustedes ven acá arriba es lo que nosotros tenemos que aplicar en este caso. Entonces la idea sería tratar, en definitiva, primero definir todos los elementos, es decir, cuáles son los extremos de integración de H y luego cuál es la función densidad. Entonces vamos en este caso, a definir cuál es el conjunto de integración H. ¿Okay? Fíjense que el enunciado nos habla de dos funciones, f, ¿sí?, que es esta en rojo que estamos viendo acá, y g, que es esta en azul que ustedes ven acá. Pero nos dice que en realidad, obviamente estas funciones son de R2 en R, con lo cual lo que nosotros estamos calculando, si las graficáramos, el eje Z estaría por acá, por ejemplo, ¿sí?, perpendicular a la hoja, y saldría en este sentido, que no es lo que está ocurriendo, porque fíjense que en ambos casos estamos hablando de las curvas de nivel 4. ¿Qué es las curvas de nivel 4 de cualquier nivel? Es básicamente igualar esa función
a una constante que en sentido geométrico es igualar ese gráfico con, o hacer la intersección de ese gráfico con un plano constante. Eso sería un poco la idea. Entonces vamos a definir las dos curvas. ¿Okay? Fíjense que acá está marcar el gráfico curva de nivel 4 de f y curva de nivel 4 de g con esta nomenclatura. Entonces vamos a proceder, ¿no? Curva de nivel 4 de f, que sería esto que es lo que está marcando acá la gráfica, vamos a tener f intersección con z igual a 4. ¿Okay? Entonces en este caso copiamos acá, fíjense la fórmula de f y buscamos la intersección con 4. Esto ya es z, entonces directamente igualamos la ecuación a 4. X al cuadrado más y en este caso nos va a quedar 4. Esto, digamos, tenemos la suerte que es una función que se puede pensar como y en función de x. De última, si no fuera de esa manera no hay problema, pero eso sería un poco lo que está ocurriendo. Entonces acá restamos x al cuadrado en ambos lados y nos va a quedar como y es igual a menos x al cuadrado más 4. Que de hecho es esta parábola, ¿sí?, decreciente que ustedes ven en este sentido. ¿Okay? Bien, y después vamos a hacer lo mismo, pero con la curva de orden 4, pero de g. ¿Okay? Entonces en este caso, curva de orden 4 de g, vamos a tener en este caso que igualar lo mismo, ¿sí? X al cuadrado más 2y es igual a 4. En este caso esto nos va a quedar, restamos x al cuadrado de ambos lados, esto nos va a quedar 2y es igual a menos x al cuadrado más 4. Luego dividimos ambos lados por 2 y nos va a quedar la curva 4 de g, básicamente como y es igual a menos 1/2 de x al cuadrado más 2. Y es de hecho la curva que ustedes ven acá a continuación. Entonces la idea un poco es, una vez que tenemos esto, ¿sí?, ¿qué es lo que sucede con los extremos de integración en este caso en particular? Entonces, acá volvimos a dibujar un poco la región, obviamente de forma distinta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? A simple vista, si la graficamos, fíjense, vamos a tener que y está comprendida, ¿sí? En este caso la cota superior es esta, menos x al cuadrado más 4, y luego la cota inferior, en este caso va a ser la curva de orden 4 de g, con lo cual nos vamos a tener menos 1/2 de x al cuadrado más 2. Obviamente lo que hay que hacer es encontrar la intersección de las dos para saber dónde están los extremos de integración de x. Si es que hay uno más, porque puede pasar acá, vemos por la gráfica que es uno solo, pero bueno, de última en otro caso, siempre es importante encontrar la intersección de todos los puntos como para entender qué es lo que estamos viendo. Entonces, fíjense, vamos a buscar la curva de orden 4 de f, intersección con la curva de orden 4 de g. No, entonces esto nos va a quedar, ¿no? Menos x al cuadrado más 4 es igual a menos 1/2 de x al cuadrado más 2. Si ustedes resuelven esta ecuación, ¿sí?, básicamente lo que van a encontrar en este caso, fíjense, ¿no? Vamos a sumar, por ejemplo, entonces en este caso esto nos va a quedar menos 3/2 de x al cuadrado es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces en este caso, entonces hay pequeña corrección acá, ¿no? Entonces lo que nos va a quedar es, en este caso, x al cuadrado que nos va a quedar 4 y x nos va a quedar más menos 2, que son de hecho los extremos que aparecían en la gráfica dibujados. Y de hecho vemos, fíjense que son las únicas intersecciones. Ya lo que vemos acá básicamente es que digamos, no hay demasiado inconveniente con otro tipo de puntos. Entonces vamos a definir que h va a estar definido de la siguiente manera: x va a estar entre 2 y menos 2, ¿ok? Y después tenemos y, que en este caso va a estar como menos 1/2 de x más 2 al cuadrado más 2, menor o igual a y, menor o igual a menos x al cuadrado más 4. Ahora después la idea es tratar de resolver cuál es la función densidad en función de x, y. Porque fíjense lo que dice el enunciado. Dice que la densidad superficial es proporcional a la distancia respecto del eje y. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto acá, punto cualquiera, x0 y 0, ¿no? Acá tenemos las dos coordenadas, por ejemplo, x0 que sería esta, e y0 que sería esta. La distancia al eje y es básicamente la coordenada x, que es esta distancia que nosotros vemos acá. Ahora, fíjense, si nosotros nos paramos, acá estamos parándonos en el cuadrante 1, donde ambos valores son positivos. Si nos paráramos en el cuadrante 2, ¿sí?, que es donde tenemos x negativo, tendríamos que tomar el módulo. Entonces, en este caso, aparte de otra cosa, la densidad está hablando de que es proporcional, no que es igual. Entonces, va a haber una constante de proporcionalidad, llamémosle k, por ejemplo, perteneciente a los reales, ¿no?, donde k perteneciente a los reales, y luego
multiplicada por el módulo de esa función. Si nosotros vamos a hacer la integral, tenemos que fijarnos en cuanto a lo que es el módulo de esta función, cuál sería cuál sería la idea detrás de esto, ¿no? Digamos, acá lo que se puede ver, por ejemplo, en este caso es que esto se puede partir en k por x para todo x mayor o igual a 0, por ejemplo, y después tenemos menos k por x para todo x menor a 0. Y lo que deberíamos hacer acá sería hacer la integral sobre dos dominios. Por ejemplo, toda esta parte con x positivo, llamémosle dominio 1, y toda la parte con x negativo, que sería el dominio 2. Es una forma de hacerlo. La cátedra lo que dice es que este cuerpo, por tener simetría, sí, por el hecho de que nosotros tenemos las mismas, o sea, tenemos que es simétrica, todo lo que sería la geometría de un lado o del otro, en realidad podemos pensar esto como, podemos pensar en la masa de toda esta figura como que es el doble solamente de la parte positiva. De ambas formas está bien, ¿no? Lo que vamos a hacer es partirlo al dominio en dos, justamente con el tema de la constante, que es importante para entender, digamos, dónde lo ponemos. Entonces, vamos a tener en este caso la masa, la vamos a pensar de esta forma: masa total, como que va a ser la masa del disco 1 más la masa del disco 2. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a tener la primera función que va a ser con la integral, ¿sí? Pero en este caso vamos a tenerlo sobre la primera región. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a tener la integral entre 0 y 2, luego la integral entre 2 menos 1 medio de x al cuadrado, y luego la otra entre 4 menos x al cuadrado. Fíjense, esto es diferencial de y, diferencial de x, en ese orden. La primera parte con m1, en este caso vamos a tener k por x directamente, porque fíjense que en este caso estamos en la parte positiva, y luego exactamente lo mismo, pero ahora el extremo de integración de x va a ir desde menos 2 hasta 0, ¿sí? Porque justamente nosotros estamos viendo la parte negativa, ¿ok? Y por eso acá ponemos menos k por x, diferencial de y, diferencial de x. Bien, después lo que hay que hacer es resolver esta integral. Sí, en realidad no es una integral difícil, pero básicamente a lo que van a llegar es cuando hagan la suma de todo esto, en las dos partes, que esto les va a quedar 4 por k, ¿sí? Y esa es la densidad total que tiene, la masa total que tiene el disco en esta parte. Bien, ¿qué es lo que nos piden ahora en el punto 2? Fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Vamos a tener D, que es una región plana que está representada por esta figura, ¿ok? La idea acá es calcular el área de esta región sabiendo que hay una parametrización de la frontera curva, ¿sí? la curva frontera que C, que va desde, que se llama sigma, por ejemplo, cuyo intervalo va desde 0 a pi a R2, ¿sí? Y está dada por esta función en parámetros trigonométricos. ¿Okay? ¿Cómo hacemos nosotros? Porque, a ver, la particularidad que tiene este tipo de integrales es que no es como las funciones de x y normales, ¿sí? Digamos, donde nosotros aplicamos las técnicas anteriores. Acá vamos a tener que hacer algo un poco distinto. Para empezar, nosotros tendríamos que pensarlo de la siguiente forma. Un área cualquiera, que estemos hablando de R2, ¿sí? Si nosotros tenemos un diferencial de área, esto va a ser la integral, ¿sí? Alrededor de lo que es el recinto de integración, que sería en este caso la región D, ¿sí? En formato del siguiente, ¿no? Diferencial x, diferencial y. Que esto no es otra cosa que la base por altura que ustedes conocen, digamos, de la escuela, pero aplicado a lo que es cálculo infinitesimal. Entonces, el tema con esto es que sí, vamos a tener que llegar a esta expresión, el área de D, que sería de esta forma, pero el tema es que para entrar en este concepto vamos a tener que hacer algo un poco distinto. Fíjense, acá es donde entra a jugar lo que es el teorema de Green, ¿sí? ¿Para qué servía el teorema de Green? Para calcular el trabajo de una fuerza, de un campo de fuerza sobre una curva, donde esa curva tenía ciertas particularidades. ¿Okay? Por ejemplo, que era una curva de clase C1, ¿sí? O sea, era una curva suave a trozos, ¿sí? O sea que es derivable. El campo es de clase C1, ¿sí? O sea que también admite primeras derivadas parciales. Y por ende, si la curva cerrada estaba orientada positivamente, recuerden que hay orientación positiva en lo que es el estándar de este tipo de teoremas, en la mayoría de los casos es tomar el giro antihorario positivo, ¿sí? Eso es para que ustedes sepan cuál es el intervalo de validez que tiene esto, ¿okay? Entonces, un poco la idea sería
aplicar ese teorema de Green, ¿sí? Adaptándolo un poco a esto. ¿Qué es lo que dice Green? Si yo tengo la integral a lo largo de esta curva C de trabajo de una fuerza F a lo largo de la curva diferencial L, que serían los diferenciales o los infinitesimales de los segmentos de cada una de las curvas, esto lo que nos va a quedar es la integral sobre el área D. Si esa función de clase C1 va a ser con dos campos escalares P por I y después tenemos Q por J, en este caso esto va a ser la derivada de Q respecto de X, ¿sí? Menos la derivada de P respecto de Y, y de esta forma todo esto es diferencial Y o diferencial X, ¿no? Digamos, en cada uno de los casos. Bueno, esto es lo que dice el teorema de Green. ¿Cómo hacemos nosotros para adaptar esto mismo a lo otro? Bueno, la idea sería, o un poco una sugerencia, digamos, un poco creativa en este caso, sería pensarlo de la siguiente forma, por ejemplo. Este es nuestro recinto D. Nuestra curva C es el borde de ese recinto D. Nosotros lo vamos a orientar positivamente para que se cumpla todo lo que dice el teorema de Green, es decir, que va a ir en este sentido, antihorario, ¿ok? La idea sería, fíjense, acá lo que está integrando el área es el número 1, ¿sí? Entonces tendríamos que buscar alguna función, algún campo de funciones cuya resta de estos dos valores de q de x y de p de y nos dé exactamente 1, ¿sí? Entonces tenemos que hallar si es único o es que lo tenemos que definir nosotros, porque la idea es que justamente cumpla ese criterio, q de x menos p de y, ¿sí? Que nos dé igual a 1 para ese motivo, ¿ok? Esa sería un poco la idea. Y luego justamente esa función vectorial que va a estar en función de estos dos campos, la idea justamente es calcular el trabajo a lo largo de esa curva. Claramente estamos hablando de una curva o de un campo F que no es un campo conservativo, porque justamente si la integral sobre una curva cerrada fuera de un campo conservativo, esto haría 0 y el área no puede dar 0 en ninguno de los dos casos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Si se entendió la relación entre los dos conceptos, listo, después el resto es más sencillo. Una de las formas, por ejemplo, sería la siguiente. Supongamos que tomamos, por ejemplo, ¿no? F, ¿sí? Que en vez que P y Q sean respectivamente 0, ¿sí? En I y después X en J, por ejemplo. Así que es una de las formas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, en este caso, Q de X nos va a dar 1 y P de Y nos va a dar 0. Entonces, directamente Q de X menos P de Y en este caso nos va a quedar 1. Perfecto, no hay problema con ese caso. Ahora, la idea justamente es que nosotros lo que tendríamos que hacer sería tratar de ver cómo sería la integral de trabajo de esa curva, porque justamente acá nosotros tenemos, más allá de que el área sea esto, tenemos que tener con qué compararlo, como para que se pueda entender un poco ese tema, ¿no? Entonces, una de las formas sería pensarlo de la siguiente forma. Recuerden que la integral de trabajo de una curva, de un campo a lo largo de una curva, en este caso nos va a quedar, si la curva está parametrizada de esta forma con la función sigma, va a ser la integral entre a y b, que son los extremos de integración donde está parametrizada esa curva, ¿ok? De f evaluada o compuesta con esa parametrización, perdón, acá me equivoqué de símbolo, sería perfecto, en función de t, ¿sí? Por el diferencial, o lo que sería la derivada de esta misma parametrización. En este caso, ¿cómo sería? Fíjense, vamos a tener a y b, son los extremos de integración de la curva, es decir, acá vamos a estar entre 0 y pi, vamos a tener f compuesta con esta curva, que sería 1 menos seno de 2t, y después tenemos seno de t, ¿sí? O sea, toda esta composición, y luego por la derivada respecto de t de esta función, si ustedes hacen la derivada acá, tienen que aplicarle la cadena, fíjense, y lo que les va a quedar en este caso va a ser menos 2 por coseno de 2t para la primera componente y después acá van a tener coseno de t para la segunda, todo esto en diferencial de t. Okay, eso sería un poco a lo que vamos apuntando. Vamos a tratar de ampliar un poquito más esta parte, a ver cómo nos va quedando. Fíjense en este caso, si nosotros tenemos la integral de trabajo, ¿okay? Fíjense que en este sentido, un pequeño detalle también que puede ser importante. Nosotros hasta acá no sabemos si la curva está orientada en sentido antihorario o horario. Entonces la idea sería tratar de evaluar dos puntos de forma que el intervalo donde está definida la parametrización sea creciente y ver hacia dónde están orientadas. Entonces, por ejemplo, supongamos que hacemos, para entender un poquito, ¿no? Sigma en función de 0. Entonces en este caso esto lo que nos va a quedar es 1 menos seno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces en este caso partimos del punto 1, 0, que es este que está acá.
Entonces, perfecto. Ahora, si vamos a hacer sigma, si hacemos sigma de pi, volvemos al mismo punto, así que tenemos que probar otra cosa. Supongamos que hacemos, por ejemplo, sigma de pi sobre 2, ¿sí? Como para entender un poquito la idea. Entonces, en este caso vamos a tener seno de 2 por pi sobre 2 es seno de pi, que en este caso nos vuelve a quedar 0, con lo cual acá tenemos 1, y en este caso vamos a tener seno de pi sobre 2, que en este caso nos va a quedar 1. Entonces vamos a partir, por ejemplo, vamos a llegar hasta la parte de 1, 1, por ejemplo. Sí, bueno, pero la idea es que esta curva, si nosotros lo vemos, ¿sí? En este caso, la parametrización por lo menos estaría en forma, digamos, sentido negativo. Por eso tenemos que, para cumplir lo que dice Green, orientarla en el sentido contrario. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, acá vamos a poner, para esta orientación de la curva, le vamos a poner un menos, justamente porque la curva está orientada en sentido contrario. Es un pequeño detalle, pero fundamental para que el resultado no nos dé cualquier cosa, ¿sí? Entonces eso sería lo importante. Entonces, acá vamos a ponerle un menos. En este caso, la composición nos va a quedar entre 0 y pi. La composición de la función, ¿sí? Esto sería f compuesta de sigma de t, ¿sí? Recuerden que en este caso f nos había quedado como, en este caso, 0 y x, ¿sí? Y sigma de t, en este caso nos había quedado como 1 menos seno de 2t y después seno de t. Correcto, entonces en este caso esta composición solamente va a tomar la componente x, que es esta, con lo cual en este caso vamos a tener 0, y luego vamos a tener 1 menos seno de 2t. Entonces esto mismo lo metemos acá arriba, esto va a ser 0, y después 1 menos, fíjense, seno de 2t, todo esto por la derivada de la función que ya habíamos tenido, que en este caso nos iba a quedar menos 2 por coseno de 2t, y luego en este caso por coseno de t, diferencial t. Si ustedes hacen el producto, fíjense, primero con el primero, acá les va a dar 0, no hay problema. Después acá vamos a tener seno y coseno, ¿sí? Así que va a ser algo un poco más complicado. Si tienen la tabla de integrales a mano, buenísimo. Yo les voy a dejar plantear la integral porque básicamente queremos ir un poco al nudo teórico del problema, ¿sí? Así que seguimos acá abajo. Esto lo que nos va a quedar es la integral entre menos 0 y pi, ¿sí? De coseno de t, ¿sí? Menos 2 seno de t por coseno cuadrado de t, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer esto por dos partes. Primero, hacer la integral de coseno, luego hacer la integral de todo esto, que esto sale con una sustitución simple, mediante seno o mediante coseno, en ambos casos. Y esta primitiva les va a quedar menos seno de t más 2 por coseno al cubo de t, ¿sí? En este caso dividido 3, y todo esto evaluado entre pi y 0. Y si hacen la cuenta, esto les va a quedar 4 tercios. ¿Okay? Bueno, este 4 tercios, si ustedes observan dónde nos habíamos quedado, este 4 tercios es la integral de esta función, o sea, es la integral de trabajo de esto, vamos a poner acá el resultado, 4 tercios, que salía mediante el teorema de Green, la resta esta entre las derivadas parciales era 1, con lo cual 4 tercios es el resultado de la integral diaria, aplicando lo que ya vimos en este caso en particular. Vamos con la parte 3, el ejercicio 3, que observen ustedes lo que pide en este caso, ¿no? Tenemos una superficie sigma de la ecuación que ustedes ven a continuación. Acá x más z igual a 3, con lo cual es evidente darse cuenta que es un plano, con las limitantes que tenemos acá, ¿no? Y comprendido entre 0 y z, por ejemplo, y x mayor o igual a 0, ¿no? Y hay un campo vectorial de clase C1 que tiene esta forma, f de x y z, con la primera componente solo en función de x y z, y después las otras dos en función del resto, ¿no? Y la idea es calcular la circulación de f a lo largo de la curva borde de esta superficie e indicar gráficamente la orientación que es adoptada. Entonces, vamos a tratar de revisar un poco la teoría que nosotros necesitamos en este caso para entender qué es lo que nos están preguntando. Fíjense, cuando nos hablan de la circulación de un campo vectorial f, como es este caso, básicamente lo que nos están preguntando es lo siguiente. Fíjense acá la teoría que habla de lo que es el trabajo de una función de un campo f sobre una curva c. Es decir, acá estamos hablando una función f como esta, ¿sí? Que está definida sobre un intervalo abierto a, ¿sí? Que sería el intervalo, digamos, en este caso, si pensamos una función de clase C1 para todo R3, estamos hablando de todo R3, campo, digamos, vectorial sin mayores inconvenientes.
la curva orientada que está contenida, ¿sí? Acá fíjense que la curva es el borde de esta sección del plano, ¿sí? Y básicamente el trabajo es si parametrizamos esa curva con una función alfa, por ejemplo, en función de un parámetro t, básicamente con eso podemos calcular cuánto nos da, ¿sí? Digamos, cuánto nos da el trabajo de esa función. Hay varias maneras de sacarlo. Pero, por ejemplo, eso es una forma de calcularlo es aplicando directamente esto. ¿Qué deberíamos hacer? Parametrizar, ¿sí? La curva, en este caso sería una curva suave a trozos, ¿sí? Porque tenemos, aunque son secciones rectas, y ver si eso puede ocurrir. Ahora, hay una particularidad, un caso especial, ¿sí? Sobre el tema de las integrales de trabajo, que sobre todo para lo que es el espacio, se puede aplicar, que es lo que sería el teorema del rotor, que es el que ustedes ven acá a continuación y que dice lo siguiente. Tiene que haber una superficie S que sea orientable, en este caso que sea sigma, ¿sí? Orientable con un borde delta S. El borde quiere decir la curva que es justamente el borde de ese trozo de superficie sobre el cual nosotros queremos calcular el trabajo. Es decir, esa curva para que podamos aplicar este teorema como primer requisito tiene que ser el borde de un trozo de superficie que en este caso se cumple porque estamos hablando de un plano, sí, que es lo que hay que tratar de ir definiendo. Entonces, y tenemos la función de vuelta, ¿no? De clase C1 que está definida en todo R3 y el conjunto es abierto y obviamente esa superficie está incluida en todo ese conjunto. Entonces, orientando a esa superficie, ¿sí? Y al borde de esa superficie, de acuerdo con la regla de la mano derecha, quiere decir en sentido, como ustedes ven acá, en sentido antihorario, ¿ok? Y esto hay que ponerlo gráficamente porque justamente es un tema más de perspectiva, pero sobre todo si nosotros lo indicamos, fíjense que acá lo que se va a hacer es se va a calcular la integral de trabajo en ese sentido, en sentido antihorario. Ahí directamente el trabajo de esa función vectorial a lo largo de esa curva va a ser básicamente parametrizando esa superficie y después haciendo la integral dentro de esa superficie parametrizada del rotor de f, que quiere decir el nabla producto vectorial por el campo. Y es mucho más sencillo. Como acá, por lo que nosotros vemos, por el hecho de que es un plano, por el hecho de que está definido en todo R3, ¿sí? Y básicamente que sus bordes, estamos hablando de rectas, que son funciones o son curvas suaves a trozos, bueno, acá tenemos todas las condiciones para aplicar esto por Stokes y directamente calcular esa circulación de esa forma. Entonces vamos a tener acá la circulación de F a lo largo del borde de sigma, ¿sí? diferencial S. En este caso tenemos que parametrizar sigma. Como estamos hablando de una superficie en R3, vamos a tener que parametrizar de una forma especial, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Y después aplicar el rotor por F, ¿sí? Y luego el diferencial de área que tengamos para cada caso, ¿okay? de esta integral. Vamos a poner el diferencial sigma, que sería el correspondiente en este caso. Y recuerden siempre, una vez que citan el teorema de Stokes, indiquen que es el teorema de Stokes. Una recomendación, si ustedes no se acuerdan todo el enunciado, no importa, pero siempre es importante remarcar que ustedes sepan cuáles son las condiciones para aplicar los teoremas, porque en el fondo la utilidad de un teorema justamente es que si se cumplen ciertas condiciones, un atajo o una forma más fácil de calcular algo que de otra forma sería un poco más complicado. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a calcular las dos partes. Primera cuestión, tenemos que, lo primero que nos pide la función acá es parametrizar sigma, ¿sí? O sea, tenemos que buscar una parametrización de una forma, una función, supongamos, phi, que sea de R2 en R3, ¿sí? De alguna forma de este estilo. Eso en primer lugar. Y luego, lo segundo que tenemos que hacer sería calcular el rotor. Yo les diría hacerlo por separado porque lo que suele pasar en estos exámenes es que no necesitamos, o muchas veces no tenemos que usar un solo sistema de coordenadas, o hace falta, a veces sí, a veces no. Entonces no, en este caso es simple, pero digo, puede pasar en otros casos, de hecho nos ha pasado, y a veces es preferible hacer la integral por un lado en una parte y luego en otro si es que vemos que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, hagamos las dos cosas por separado. Empecemos primero por parametrizar esta superficie. Vamos a proceder a parametrizar la superficie, como ya hicimos recién. O sea, a nosotros nos va a quedar, fíjense en este caso, la superficie sigma, ¿sí? En función de IZ podríamos ponerla, si es que despejamos X. Esto lo que nos va a quedar va a ser 3 menos Z para X. Luego vamos a tener y luego vamos a tener Z. ¿Okay? Y el dominio de integración, ¿sí? de esta parametrización de la superficie nos va a quedar, ¿sí? para lo que sería todo punto IZ perteneciente a R2 tal que Z va a estar entre 0 y 3 y luego I va a estar entre 0 y Z, como de hecho
ya lo dice el enunciado también, ¿no? O sea, digamos, el hecho de que este es 0, z entre 0 y 3 es básicamente producto del dominio en cuestión. Bien, hecho esto, ¿ok? Ahora la idea sería decir, bueno, ¿cuál es la normal de esta superficie? Porque fíjense lo que dice el teorema de Green, de Stokes, perdón, que nosotros tenemos que integrar respecto del diferencial de superficie, que esto sería, digamos, de otra forma, la normal por el diferencial de superficie en cuestión escalar, para verlo de otra forma, ¿no? Por las dudas si ustedes lo ven así. Entonces, esto se obtiene, si ustedes se fijan más arriba, si nosotros tenemos, fíjense por ejemplo la proposición 29, si nosotros tenemos la parametrización sigma de una superficie que va de R2 en R3, que sería en este caso, por ejemplo, nuestra phi en función de y z, lo que hay que hacer para la normal, que sería esta parte, es calcular las derivadas parciales y luego el producto vectorial en ambas. O sea que básicamente eso es lo que tenemos que hacer en este caso. Entonces nuestra normal nos va a quedar como la derivada parcial respecto de y vectorial por la derivada parcial respecto de z vectorial. O sea que fíjense, en este caso vamos a tener la derivada respecto de y nos va a quedar como 0, 1, 0, producto vectorial luego por la derivada respecto de z. En este caso esto nos va a quedar como menos 1, 0, 1. Y si ustedes hacen el producto, en este caso lo que les va a quedar es el 1, 0, 1. ¿Sí? ¿Cómo está orientando esto a la superficie? Bueno, si volvemos a hacer el gráfico, que de hecho estaba en el enunciado, pero para que se entienda un poco la idea, ¿sí? 1, 0, 1 quiere decir que estamos en 1 en x, en 0 en y y en 1 en z, por ende el vector va a venir de esta forma y la superficie sigma tendría este sentido, con lo cual está orientada en este sentido, ¿ok? Si nosotros nos fijamos lo que dice el enunciado de Stokes, para que se entienda qué es lo que estamos haciendo, dice orientada superficie y borde de acuerdo con la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Si el vector viene en este sentido, nosotros envolvemos a la superficie básicamente el borde acá lo voy a marcar con rojo, el borde de sigma, que es la curva borde, en este caso pintada en azul, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a poner, vamos a hacer así, el azul que sería todo lo del medio y lo del rojo que sería la curva, ¿no? Digamos, orientada en sentido contrario a las agujas del reloj. Así sería la orientación de la curva en el caso de que nosotros, obviamente como en este caso, apliquemos Stokes. O sea, eso sería un poco la definición. Entonces, en este sentido, como está orientada de esta forma, el 1,01 orienta la superficie perfecto. Si hubiera otro caso donde no fuera así, básicamente lo único que hay que hacer es aplicar o multiplicar este vector por un menos 1 y lo que vamos a tener es el vector contrario en sentido contrario y nada más. Digamos, no hay, acá hay de hecho otra cosa, es un vector hecho solo por constantes porque estamos hablando de un plano. En el caso de que fuera otra superficie, la regla se cumple igual, no hay demasiado inconveniente. Eso es para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces ahora, una vez que tenemos la normal, esta normal es la que nosotros vamos a tener que multiplicar luego de los extremos de integración que ya los tenemos acá, sí, que van a ir acá, en la parte de la integral, y lo que nos falta es el rotor. Entonces en este caso vamos a tener el rotor de f, que en este caso va a ser el vector nabla, producto vectorial por f, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener i jk, es decir, los versores fundamentales en determinante, luego el nabla, que son las derivadas parciales vacías, es decir, sin nada, porque justamente es lo que vamos a calcular nosotros ahora. Y después para f, que en este caso, si ustedes lo toman, digamos, de lo que sería el campo, en este caso nos va a quedar g en función de x y z solamente. Luego tenemos x al cuadrado en esta componente y luego tenemos 2iz en la otra, ¿no? Entonces, acá vamos a tener tres componentes. Lo voy a poner bien grande como para que se entienda, digamos, la magnitud, digamos, de lo que estamos viendo, ¿okay? Entonces tenemos la derivada respecto de y, fíjense, vamos a la primera componente, ¿no? Entonces en este caso tenemos la derivada y por la derivada de todo este término respecto de y, que en este caso nos va a quedar 2z, ¿sí? O sea, vamos a tener 2z menos la derivada respecto de z de x al cuadrado, que va a quedar 0, ¿listo? Después pasamos al siguiente, que en este caso, fíjense, lo que nos va a quedar, vamos a tener derivada respecto de x de esto, que nos va a quedar con 0, menos la derivada respecto de z de esta parte de la función, que en este caso nos va a quedar g en z, ¿sí?
En este caso, como dice x y z, en este caso lo que hay que hacer es componer esta función evaluada dentro de la superficie. Entonces en este caso va a ser g, o la derivada de g respecto de z, respecto de qué, respecto de 3 menos z en x, que ojo con esto, y z, que es la función original. Y luego esto tiene un menos adelante por el hecho de ser la derivada del medio, ¿no? Y después, el determinante del medio. Y después tenemos acá vamos a tener la derivada respecto de x al cuadrado, que en este caso nos va a quedar 2x, menos la derivada respecto de y de todo esto, que obviamente como es una función que no tiene y, esto va a quedar como 0. ¿Qué es lo que vamos a tener en este caso, ¿no? Digamos, esto puede llegar a parecer un poco preocupante, pero dejémoslo expresado, porque a veces uno tiende a desesperarse con estas cosas, pero a veces hay que esperar hasta el final como para tratar de ver si tiene sentido o no, digamos. Así a simple vista no hay demasiada cosa que uno pueda hacer con esto, ¿ok? O sea, no, pero piénselo de esta manera. Este es el nabla por f. Ahora, nosotros, como paso siguiente, lo que dice Stokes es que tenemos que hacer con esa integral, ¿sí?, el producto de este nabla, que es el que descubrimos acá, por el vector, digamos, del normal de la superficie. Entonces, en este caso, vamos aplicando todo Stokes. Esto es lo que nos va a quedar la integral a lo largo del borde de esa superficie de f por diferencial del borde. En este caso esto es lo que nos va a quedar. Ponemos los extremos de integración, z que está entre 0 y 3, diferencial z. Luego y que está entre 0 y z, diferencial y. Y luego tenemos el rotor, que en este caso nos va a quedar rotor por f, ¿sí? Esto nos va a quedar 2z, ¿sí?, g en z y luego 2x, todo esto por el 1, 0, 1, ¿no? Entonces fíjense, este producto escalar entre vectores nos da un escalar. Fíjense que en este caso nos queda 2 por z por 1, la derivada de g respecto de z por 0, así que chao problema, fíjense que no hubo demasiado inconveniente, y luego 2x por 1. Entonces la integral nos va a quedar como entre 0 y 3, luego entre 0 y z, y luego vamos a tener 2z, ¿sí?, menos 2x. Como consecuencia acá, ¿qué deberíamos tener como para tener una idea? X tenemos que reemplazarlo por, recuerden ustedes que x en la función acá estaba reemplazado por 3 menos z, entonces directamente digo, para que no se preocupen por qué no aparece la variable, no, siempre recuerden por lo que lo reemplazaron al principio. Entonces esto lo que nos va a quedar va a ser entre 0 y 3, entre 0 y z, de 2z menos 2 por 3 menos z, que esto nos va a quedar 6 menos z, menos 2z, ¿no? Entonces en este caso, lo que van a tener acá, si ustedes observan, es que acá se van a cancelar las 2z, igual les va a quedar la integral de 6, ¿sí?, digamos directamente por la integral de y y la integral de z, ¿ok? Bueno, entonces en limpio, ¿cómo va a quedar esto? ¿Sí? Fíjense en este caso, fíjense que en este caso les va a quedar de esta manera, ¿no? La integral entre 0 y 3, diferencial z, la integral entre 0 y z de diferencial y por 6, y esto finalmente, ustedes hacen las cuentas, fíjense, sacamos la 6 como una constante afuera, 0 y 3, después tenemos la integral entre 0 y z, diferencial y, diferencial z, ¿no? Esto primero hay que hacerlo en orden, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos que hacer la integral con y, luego tenemos que hacer la integral con z, entonces esto, fíjense que nos va a ir quedando 6 por la integral entre 0 y 3, la primitiva de diferencial y, que en este caso nos va a quedar como y, evaluada entre 0 y z, todo esto a su vez con diferencial z, esto nos va a quedar 6 por la integral entre 0 y 3 de z menos 0, que es z, ¿sí? Acá diferencial z, y en esto lo que nos va a quedar es 6 medios de z al cuadrado entre 3 y 0, ¿no? 6 sobre 2 es 3, o sea que vamos a tener 3 por 3 al cuadrado, y esto nos va a quedar menos 0, ¿no? Obviamente, pero esto nos va a quedar 27, y ese es el resultado al que tienen que llegar. 4. ¿No? Vamos a tener un campo vectorial f, ¿no?, que va de R3 a R3, tal que tenemos una función, la que función básicamente está definida de esta forma, digamos, definida para todo R3, fíjense que estamos hablando de una función polinómica. Dice que admite una función potencial phi de R3 a R que cumple, básicamente, que evaluada en el 0,01 nos da igual a 2, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea es calcular el volumen del cuerpo limitado por la superficie cuyos puntos tienen potencial igual a 3 y el plano de ecuación, ¿no?, obviamente z igual a 4. Entonces,
Este es un poco un concepto un poquito más complejo capaz de lo que veníamos trabajando hasta ahora, pero que igualmente no hay problema, no es algo que sea, digamos, demasiado complicado si es que intentamos entender un poco la idea. Primero tenemos que entender de una forma que puede estar buena, digamos, para resolver esto, sería tratar de armar el ejercicio de atrás para adelante, es decir, empezar por lo que nos preguntan. Nos piden calcular un volumen, por lo tanto, el volumen, ¿sí? En el caso que estemos trabajando en coordenadas en R3, como es este caso, va a ser la integral de en este caso del cuerpo, ¿sí? En este caso la integral de volumen de diferencial x, diferencial y, diferencial z. ¿Sí? Esto sale de lo que sería análogo a lo que ustedes vieron, por ejemplo, para calcular volúmenes a grosso modo, que es base por altura mayor, por ejemplo. Es una forma de verlo también. Entonces, eso es un poco a lo que tenemos que apuntar. Ahora, fíjense, ¿cómo vamos a ir ibanando lo que nos dicen, ¿no? O sea, tenemos que caracterizar esta región. Nosotros sabemos que este volumen, por ejemplo, la única superficie que sabemos de toda esta parte es, por ejemplo, la superficie z igual a 4, que es un plano. Pero después nos dicen que esta función, vamos a leerlo en orden. Esta función de R3 a R3, si admite una función potencial phi, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice la teoría de esto, como para que ustedes sepan dónde estamos relacionando los conceptos, ¿ok? Entonces, observen lo siguiente. Si acá lo que dice que habla de que admite una función potencial phi, estamos hablando de este caso, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que en este caso, nosotros, para que sea una función potencial determinada, ¿sí? Sería lo que ocurre, por ejemplo, como para que ustedes entiendan de esta forma. Nosotros tenemos el campo F, por ejemplo, y las componentes, si el campo F, por ejemplo, va a llegar a la proporción 24. El campo F tiene que ser la forma P y Q, ¿sí? En este caso P, Q y R, que estamos en R3, por ejemplo. Entonces, si existe la función potencial, o el campo potencial, básicamente P, Q y R, que son las tres componentes, como lo dice acá, son las derivadas parciales de ese campo. ¿A qué se refiere? En este caso nosotros tenemos nuestra F, ¿sí? Que es la que nos dan como definición. Acá lo que nosotros tenemos es que va a estar hecha de P, de Q y de R. Y si admite una función potencial phi, quiere decir que el gradiente de esa función potencial phi, que está hecho de sus derivadas parciales, va a ser la derivada parcial de phi respecto de x, después la derivada parcial de phi respecto de y, y la derivada parcial de phi respecto de z. ¿Okay? Eso sería un poco la idea de los conceptos. Y que en este caso, si esta función f admite función potencial, hay una igualdad entre ambos casos, entonces f básicamente es el campo gradiente de esa función potencial. Y ahí, justamente, ¿cuál es la idea? Que nosotros podemos, igualando componente a componente y hacerlo las integrales y derivadas correspondientes, encontrar cuál es la función. Eso por un lado. Pero ¿por qué nos serviría eso? Porque lo que dice es que esa función, fíjense, es una función de R3 a R, ¿ok? Entonces, si nosotros la encontráramos, es una función que no la podríamos graficar en el espacio porque justamente, o sea, no podemos graficar dominio e imagen todo junto porque estamos hablando de 4 dimensiones. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una vez que encontremos esa función potencial con estas integrales, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el volumen? Que es la superficie cuyos puntos tienen potencial igual a 3. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si existe esa función phi en función de x y z, ¿sí? Ese potencial, si es igual a 3, ¿ante qué estamos? Estamos ante una superficie de nivel. ¿Qué es una superficie de nivel? El dominio de la función está en todo el espacio, por lo tanto, igualando esa función a una constante, básicamente son todos los puntos del espacio, es decir, de su dominio, que satisfacen esa imagen. ¿Okay? Para hacer analogía de las curvas de nivel con las funciones normales de R2 en R. Lo que pasa es que no las podemos graficar y la única forma de entender el concepto es eso. Entonces, estamos hablando de la superficie de nivel de orden 3 de phi. ¿Sí? Entonces, la idea es que mediante esto encontramos phi, lo igualamos a 3 y eso va a tener una ecuación. Acá, bueno, de hecho ya el ejercicio ya lo dice, pero ya ahí es mucho más sencillo porque lo que nos queda es parametrizar ese volumen, o no parametrizarlo, pero sí encontrar las cotas de integración y tratar después de hacer la integral y listo, el fin del ejercicio. Entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a hacer esta integral, ¿okay? En cada uno de los casos. Como técnica de integración, una sugerencia. Conviene primero empezar haciendo una de las integrales y después ir derivando el resto de manera tal de que las constantes sean más fáciles. Generalmente esto es muy mecánico, así que yo les digo no se preocupen demasiado. Vamos a empezar con la primera, donde decimos que P nos va a quedar el diferencial de phi respecto de x.
Por ende acá lo que se podría hacer sería, paso multiplicando, multiplico a ambos lados el diferencial de x, entonces esto me va a quedar como p por diferencial de x, y ahí integro ambos lados. En este caso lo que voy a obtener es phi como función, y esto es la integral de p, que p es la primera componente. Si ustedes vamos a ver cada componente acá, esto va a ser p, esto va a ser q y esto va a ser r. Entonces p en este caso va a ser la integral de 2x diferencial x, y esto lo que nos va a quedar es 2 sobre 2 por x al cuadrado, y la constante, atenti, nos va a quedar en función de y y z, porque son las dos variables que nosotros no incluimos o que no están siendo consideradas en la ecuación. Por lo tanto, todo lo que no está siendo considerado como una variable se toma como una constante. Entonces en este caso lo vamos a tomar como la función g en función de y y de z, ¿no? Por ahora este es nuestro phi. Para seguir al siguiente paso vamos a hacer lo mismo. Si vamos a derivar esta función, porque fíjense, la otra igualdad es que la derivada de esta función, la derivada parcial respecto de y, nos va a quedar q, que q ya lo tenemos, que es 8i, ¿ok? Entonces, la derivada de phi respecto de y, en este caso nos va a quedar esto que se hace 0, más la derivada parcial de esa constante g respecto de y, ¿sí? Y esto nos va a quedar igual a 8i, que es esa derivada parcial. Por ende, en este caso, luego lo que hacemos es integramos ambos lados respecto de y, ¿sí? Entonces en este caso g en función de iz, lo que nos va a quedar va a ser 8 medios de y al cuadrado y otra constante, pero esta vez solamente va a depender de la función h, va a depender de la función z, ¿sí? Que justamente es la variable que no estamos considerando a continuación, ¿ok? Eso sería un poco... Entonces, ¿cómo va quedando esto? Fíjense, vamos a tener phi en función de x y z. Vamos a tener 2 medios de x al cuadrado, que es x al cuadrado directamente, ¿no? Después tenemos 8 medios de y cuadrado, que en este caso nos va a quedar 4y cuadrado, más h en z, ¿no? Y después falta finalmente la última igualdad, que es esta, que r nos va a quedar la derivada parcial de phi respecto de z. Entonces, la derivada parcial de phi respecto de z, que la obtenemos derivando esta ecuación acá, que esto lo que nos va a quedar es 0, más la derivada parcial de h respecto de z, en este caso nos va a quedar menos 1. Entonces de acá, h, ¿sí? Nos va a quedar, esto h nos va a quedar como la integral de menos 1 diferencial z, que esto nos va a quedar como menos z más una constante c. ¿Okay? Eso sería un poco la idea. Entonces en este caso, lo que vamos a tener acá es que como h nos queda esto, cuando lo metemos dentro de todo el combo de la función, en general esto nos va a quedar, ¿no? Fíjense, x al cuadrado más 4y al cuadrado menos z más una constante. ¿Qué tenemos que saber? Fíjense, cuando el potencial está evaluado en 0,01 es igual a 2. Esto está bueno porque podemos sacar cuál es el valor de la constante, ¿no? Entonces, el potencial evaluado en el 0,01, ¿cómo nos va a quedar? 0 al cuadrado más 4 por 0 al cuadrado menos 1, perdón, más la constante es igual a 2. Si sumamos ambos lados nos va a quedar 3, con lo cual la constante nos va a quedar 3 en este caso, ¿sí? Y luego, como nos habla de la superficie cuyo potencial, los puntos de potencial son iguales a 3, directamente lo que hay que hacer es igualar toda la función a 3. Esto vamos a tener la superficie de nivel 3 de phi, esto nos va a quedar como x al cuadrado más 4, acá lo voy a poner con 2 puntos porque la igualdad viene del otro lado, ¿no? 4y cuadrado menos z más 3 es igual a 3, ¿ok? Del otro lado, entonces 3 con 3 se nos va, z lo podemos sumar de ambos lados y lo que tenemos acá es esto que es un paraboloide, como bien lo decía el dibujo, de esta forma. Z es igual a x al cuadrado más 4y al cuadrado. Entonces nada, lo que hay que hacer ahora es calcular el volumen, ¿sí? Entonces ya tenemos las cotas de integración, fíjense. ¿Cómo va a estar nuestro volumen? ¿Sí? Porque si ustedes observan el gráfico, acá la superficie que encontramos nosotros es el paraboloide este que está por debajo, z que igual a 4 que es el plano superior, y después tenemos que parametrizar las variables, parametrizar, está mal dicho, digamos, ver cuál es la variable correcta o más conveniente para hacer la integral. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, nosotros para b sabemos, si queremos definir b, sabemos que z está en la cota inferior, que es esta, menos x al cuadrado más 4
y al cuadrado, y z está entre estos dos, entre el plano superior y esto. Después, por la simetría que tiene la figura, convendría usar coordenadas, para esta parte de la integral, coordenadas cilíndricas, porque de hecho fíjense que tiene simetría cilíndrica. Entonces en este caso lo que convendría hacer sería lo siguiente, un cambio de variables, ¿okay? Entonces vamos a tener, en este caso, un cambio de variables. Lo que nos convendría hacer sería tomar x, usar coordenadas cilíndricas, tomar x e y como las que van a cambiar. Entonces x va a ser r por coseno de tita, y en este caso va a ser r por seno de tita, ¿sí? Y z va a ser z. Entonces, una vez que calculamos el jacobiano, recuerden que el jacobiano de la transformación en el caso está hecho de la determinante de las derivadas parciales de la función. Si en este caso, si estamos hablando solamente de coordenadas cilíndricas, siempre es el mismo, o sea, es r, no cambia demasiado. Y después tenemos que ver entre qué y qué está, digamos, comprendida cada variable. Como tenemos un giro completo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener es que tita va a estar entre 0 y 2pi. No hay indicios que nos digan, no hay restricciones que nos digan lo contrario, por lo menos por ahora. ¿Cómo limitamos R? Bueno, una forma sería tratar de ver dónde se tocan las superficies de envoltura, por ejemplo. En este caso tendríamos que tener z igual a 4, intersección con z igual a x al cuadrado más 4 y al cuadrado, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta sería lo siguiente. Si igualamos, nos va a quedar x al cuadrado más 4y al cuadrado, nos va a quedar 4. ¿Sí? Esto, si nosotros lo vemos, es una elipse, ¿correcto? Entonces, una de las formas de verlo en este caso sería lo siguiente. Fíjense, esto tendríamos x al cuadrado sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado, nos va a quedar 1. Acá, ojo con esto. Fíjense que nosotros habíamos dicho que el jacobiano automáticamente era r, pero hay un problema con esto. Por el hecho que, a ver, uno automáticamente puede poner r coseno de tita y r seno de tita, y esto puede ser un error común, ¿sí? Pero fíjense que acá, digamos, ¿cuál es la gracia de poder hacer este cambio de variables? Para que se entienda de dónde tiene que venir la cuenta. Fíjense, nosotros tratamos en trigonometría con esta identidad trigonométrica, que seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita nos va a quedar 1. Entonces, la idea es tratar de asociar esto, que nos queda de este lado, a esto, ¿sí? Y de acá sale la igualdad y por eso sale el jacobiano y toda la historia. Entonces, esto puede ser una trampa. Igual está bueno que lo veamos así como para que tratar de evitar errores comunes y entender por qué una cosa cierra y otra no. ¿Sí? Si fuera una circunferencia no hay problema, pero justamente están este tipo de cosas que pueden aparecer. Entonces, pensemos de la siguiente manera. Vamos a igualar componente a componente. Acá si es coseno o seno es indistinto. Yo para mantener la simetría voy a poner coseno con x y seno con y, pero nada más por un tema de costumbre. Entonces fíjense que en este caso nos va a quedar coseno cuadrado de tita, nos va a quedar x al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Pero en este caso, fíjense lo siguiente. Nosotros acá estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de una elipse en general. Si estamos hablando de la desigualdad de esto, tenemos que tener en cuenta el radio r, ¿sí? Digamos, de lo que sería, o de la variable r, que va a estar comprendida entre 0 y 1. Ok, eso sería un poco la idea. Entonces, vamos a pensarlo de esta forma. Vamos a llamar a esta suma r, ¿sí? Entonces, en este caso, r va a estar entre 0 y 1 siempre. Entonces, en este caso, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener, por ejemplo, r al cuadrado. Yo paso esto multiplicando para el otro lado, o lo escribimos al revés, x al cuadrado me va a quedar 2 al cuadrado por r al cuadrado por coseno cuadrado de tita, y finalmente x nos va a quedar como 2r, ¿sí? Por coseno de tita. Entonces acá a este x hay que agregarle un 2. Vamos a ver si ocurre lo mismo con el y. En este caso, en el y nos va a quedar seno cuadrado de tita es igual a y al cuadrado sobre 1 al cuadrado. Si quieren poner un r cuadrado también. Y en este caso nos va a quedar como r seno de tita. Con lo cual esto no se modifica acá. Pero sí se modifica en términos del jacobiano. Si ustedes tienen dudas, calculen el jacobiano nuevamente. Entonces, ¿qué es el jacobiano? ¿Sí? En este caso lo que nos va a quedar es, nosotros tenemos tres variables y tenemos que hacer las derivadas parciales del cambio de variables de cada una. Entonces va a ser la derivada parcial de x respecto de r, la derivada parcial de x respecto de tita, la derivada parcial de x respecto de z, y así sucesivamente para las tres variables en cada caso, ¿sí? No sé, yo lo voy a poner así porque me quedé sin espacio, ¿no? Pero nada, para que se entienda un poco la idea de cada caso. Entonces fíjense,
Esto puede parecer un paso medio molesto, pero háganlo porque va a salvar muchas situaciones incómodas en un parcial. Entonces fíjense, derivada parcial de x respecto de r, en este caso nos va a quedar 2 coseno de tita, respecto de tita nos va a quedar menos 2r seno de tita, respecto de z0. Después acá vamos a tener derivada parcial respecto de r nos queda seno de tita, derivada parcial de y respecto de tita nos queda r coseno de tita, ¿sí? Y la derivada respecto de z0, y luego tenemos derivada de z respecto de r0, respecto de tita 0 y respecto de z1. Y la idea es calcular el determinante de esto. Entonces, siempre el determinante conviene tomarlo, digamos, por la fila o columna que tenga más ceros. En este caso sería esta o esta, que es indistinto. Entonces, en este caso vamos a tener 1 por el determinante de 2 coseno de tita menos 2 por r seno de tita, vamos a tener seno de tita y r coseno de tita. Si ustedes se fijan acá les va a quedar 2r coseno cuadrado de tita menos, porque este menos que tenemos acá, menos, 2r seno cuadrado de tita. Con lo cual, seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita da 1, con lo cual este jacobiano va a dar 2r. ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que poner acá al momento de hacer la cuenta. ¿sí? Entonces, mucho cuidado por favor con esto. Bueno, entonces una vez que ya hicimos el cambio de variables y todo, vamos a proceder a hacer la integral. Entonces ahora vamos a tener que nuestro volumen B va a estar, fíjense, en este caso, vamos a tener que estar R comprendida entre 0 y 1, acá vamos a poner el jacobiano, ¿sí? Y acá vamos a poner, en este caso, diferencial R, el orden de integración es indistinto, lo manejan ustedes. Después vamos a tener tita, que está entre 0 y 2pi, entonces vamos a poner diferencial tita, y luego vamos a poner z, que en este caso, fíjense, nosotros habíamos dicho antes que z iba a estar entre, fíjense acá, ¿no? Z iba a estar entre esto, entre x al cuadrado más 4y cuadrado menor o igual a z menor o igual a 4. Si ustedes reemplazan por x e y en esta ecuación, ¿sí? Fíjense que lo que van a tener 2r coseno de tita al cuadrado más 4 por r seno de tita, todo esto al cuadrado, ¿sí? Menor o igual a z, o igual a z si quieren. Entonces de esto les va a quedar 4r cuadrado coseno cuadrado de tita más 4r cuadrado seno cuadrado de tita es igual a z. Seno cuadrado más coseno cuadrado de tita queda como 1. Entonces esto va a quedar directamente como 4r cuadrado, y esta es la parte de z. Entonces esto estamos hablando de esta igualdad. Entonces z va a estar entre 4, que es la constante, y 4r cuadrado, que es la superficie, digamos, del paraboloide que habíamos dicho al principio. Entonces z va a estar como entre 4r cuadrado y 4, ¿sí? Diferencial z. Y así les queda finalmente la integral. Nada, y después lo que hay que hacer es ir resolviéndolo de adentro hacia afuera, ¿okay? Para que se entienda un poco de dónde viene cada caso. Pueden hacerlo, si quieren, en primer orden acá, luego en la parte B, que sería la otra. Igualmente, siempre conviene tratar de seguir un criterio más o menos lógico para hacer la integral. Tratamos de ir desde lo más simple al más complejo, pero bueno. 2 es una constante, puede salir por fuera. Entonces vamos a tener la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 2pi. Acá nos va a quedar la integral de diferencial de z, entonces podemos poner directamente z evaluado entre 4 y 4r cuadrado, diferencial tita, diferencial r. Luego fíjense, esto nos va a quedar 2 por la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 2pi, de 4 menos 4r cuadrado, diferencial tita. Todo esto también sale como constante en la primera integral porque, ya les digo, no tenemos tita como variable, entonces esto sale por fuera. No del todo, ¿no? Porque tenemos después diferencial r. Esto es tita evaluado entre 2pi y 0, diferencial r, y esto lo que nos va a quedar es 2 por la integral entre 0 y 1 de 4 menos 4r cuadrado por 2pi diferencial r. Acá pueden sacar 4 con una constante, 2pi por otra afuera también, porque no hay demasiada vuelta. Entonces esto nos va a quedar 2 por 4 por 2pi. Todo esto por la integral entre 0 y 1 de 1 menos r cuadrado, diferencial r. Y esto en este caso les va a quedar, fíjense, esto nos va a quedar 16pi, ¿sí? Por r evaluado entre 1 y 0 menos 1/3 de r al cubo evaluado entre 1 y 0, ¿no? Y esto vamos a tener que va a ser 16pi por 1
menos 1/3, en este caso 1 menos 1/3, estamos hablando de 2/3, ¿ok? Acá hay un error común que suele pasar, que a veces nos olvidamos el jacobiano y bueno, pasa que lo planteamos teóricamente y todo, acá lo puse en rojo, que bueno, nada, no lo hagan chicos porque puede pasar algo no muy deseable. Bueno, entonces haciendo la cuenta, corrigiendo, ¿no? Y todo, acá queda 1/2 menos 1/4, que esto va a quedar 1/4 por 16pi nos va a quedar básicamente en 4pi. Y este es el resultado final de la cuenta. ¿Qué es lo que nos pide en este último punto? ¿Sí? Vamos a tener un campo vectorial de R3 en R3 de esta forma. ¿Sí? Fíjense acá tenemos una función de G en función de X, ¿no? De clase C1 en todo punto X y Z de R3, o sea que no vamos a tener problemas de dominio. Y sí lo que tenemos es que X está restringido a X mayor a 0, así que de hecho es lo que se ve acá en la figura. Entonces la idea es tratar de encontrar G tal que G en 1, evaluado en 1, nos va a quedar 3. Y el flujo de F a través de la superficie frontera del cuerpo definido por esto que ustedes ven acá, que si ustedes ven es básicamente la parte, la superficie, ¿no? O sea, el borde y la parte interna de una esfera de centro 2, 0, 0, ¿sí? Radio 1. Y la idea justamente es lo siguiente, que el flujo resulte numéricamente igual al volumen del cuerpo, ¿no? Indicando gráficamente la orientación adoptada para la superficie y demás. O sea, eso sería un poco la idea. Entonces, tratemos de entender un poco cada caso en particular para entender hacia dónde tenemos que ir con esta cuenta, ¿no? Entonces, yo como les diría lo siguiente. Si bien lo primero que el problema pregunta es que hallar G tal que G de 1 nos da 3, esto, digamos, por cómo está planteado el problema, no es algo que quizás a lo mejor podamos calcular de entrada, ¿ok? O sea, no hay demasiado que nos indique que podamos hacerlo, pero sí tratar de, en la medida de lo posible, lo siguiente. Fíjense, dice, el flujo de un campo a través de una superficie frontera de un cuerpo definido por una esfera. Y dice, resulte numéricamente igual al volumen del cuerpo, con lo cual, más allá de que nosotros no sepamos la constante, sabemos que si calculamos el volumen del cuerpo por un lado y luego el flujo, numéricamente los dos son iguales. Con lo cual, buenísimo, sabemos que tenemos una ventaja de ese lado. Entonces, eso por un lado. Después, ¿qué es el flujo de un campo a través de una superficie? Eso es un concepto interesante y vamos a repasar la teoría. ¿Okay? Si ustedes ven, fíjense la definición 28, por ejemplo. Nosotros tenemos el flujo de un campo a través de una superficie, básicamente es ese campo F, siempre que esté definido y toda la historia, es multiplicarlo, hacer la integral de ese campo a través de la superficie que está orientada. ¿Okay? Y bueno, pues en el caso que haya que parametrizarla, bueno, se parametriza, se busca la normal con las derivadas parciales, como se hace siempre, como indica acá la 29 y demás. Pero, ¿cuál atajo, entre comillas, podemos usar con alguno de los teoremas disponibles en el cálculo vectorial? Bueno, como pasa en este caso, que estamos hablando de la integral a través de una superficie, y si sobre todo la superficie la orientamos hacia afuera, es decir, a la superficie del borde de la esfera lo orientamos hacia afuera, podríamos calcular esa integral a través del teorema de Gauss, que dice lo siguiente, fíjense. Tenemos que tener F, que es el campo vectorial, que sea de clase C1, que es lo que cumple el enunciado, ¿sí? Que esté definido en un conjunto abierto, que en este caso es todo R3, así que no hay problema. Tenemos S, que es la superficie cerrada sobre trozos, como de hecho es el borde de la esfera que ustedes ven acá, y orientada hacia afuera, ¿sí? La integral de flujo de ese campo a través de la superficie va a ser la integral del volumen de la divergencia de F. Divergencia se entiende a lo que es nabla, ¿sí? Producto escalar por F, las derivadas parciales de ese campo en particular. Entonces nada, lo podemos cerrar a partir de ahí. Entonces fíjense, en este caso se cumplen todos los enunciados del teorema de Gauss. Fíjense que ustedes, digamos, al momento de resolverlo, citen todo esto porque es importante que este problema, digamos, que corroborar que el problema tiene las condiciones como para que uno pueda aplicar ese teorema. Acá lo vemos que es posible, cada uno de los puntos, entonces no hay demasiado problema. ¿Qué es lo que dice acá? Fíjense, el flujo, ¿sí? A través de la superficie es igual al volumen del cuerpo. Entonces ya nos lo dice el enunciado. El flujo de F, ¿sí? A través de S, que acá por el teorema de Gauss, lo que nosotros lo sacamos es la integral de volumen, ¿sí? De la divergencia de F por el diferencial de volumen. Esto por un lado es un dato. Y luego esta misma integral de flujo
que no es otra cosa que, con lo que vimos recién, la integral de el nabla por f a lo largo de este volumen nos va a quedar el volumen del cuerpo. ¿Qué es el volumen del cuerpo? Como vimos en ejercicios anteriores, directamente la integral a través de ese volumen, diferencial volumen. Es decir, acá no hay mucho que se pueda hacer. Eso es directamente lo que ocurre. Sí, eso sería un poco lo que estamos viendo acá. Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense que acá no hay demasiadas sorpresas para tener en cuenta. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pistas podemos sacar de este ejercicio sin meternos de entrada a hacer todas las cuentas de las integrales y demás? Porque uno puede parecer tentador que uno lo haga, digamos, no hay demasiada vuelta con eso, pero fíjense lo siguiente. Un truco que es haciendo así valorando un poco estas ideas es lo siguiente. ¿Qué estamos integrando acá? Nosotros estamos integrando, lo que hay acá es el número 1, ¿sí? Que básicamente, si no hay nada, más allá que esto es una multiplicación, no puede ser el número 0, es el número 1. Entonces eso indica que al hacer esta cuenta del nabla por f, ¿sí? La divergencia de f, eso nos va a quedar 1 como resultado. Es como un resultado que está como escondido ahí adentro, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué nos puede ayudar a nosotros? Porque nos puede dar una idea sobre la función esta que, recuerden ustedes, que en este caso nosotros podemos o deberíamos encontrar cuál es esa función g. Y a lo mejor una de las formas de hacerlo es con esto. Después otra cosa, que acá lo que nos piden es que el flujo, ¿sí?, tiene que ser igual que el volumen del cuerpo. Bueno, esto es sencillo porque el flujo, si nosotros sabemos la fórmula de cuál es el volumen de una esfera, ¿sí?, en este caso, el volumen de una esfera, esto es un dato de color si ustedes lo quieren, pero digamos pueden consultarlo en alguna tabla de volúmenes y demás, es 4 tercios de pi por radio al cubo. Si esto sale, digamos, de lo que es las tablas en general de volúmenes, o sea, esto porque es un caso en particular. Si no lo sabemos, si fuera una figura como cualquier otra, habría que hacer la integral para metrizar el volumen como hicimos en el ejercicio anterior, así que no hay demasiada diferencia. ¿Ok? Como en este caso el radio es 1, porque fíjense que acá la esfera, la fórmula que tiene esta esfera, sí, lo voy a poner acá que hay un poquito más de lugar. La esfera en general tiene x menos x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado, más z menos z sub 0 al cuadrado, igual al radio al cuadrado. O sea, esto sería lo que es la esfera, la cáscara por fuera. Como en este caso, si igualamos todos los parámetros, lo que nosotros vemos es que el centro de la esfera está en el 2, 0, 0, porque fíjense que no tenemos x0, tenemos x0 igual a 2, y 0 y z0 que son 0, digamos, no hay demasiada vuelta, pero el radio, en este caso, es 1. ¿Sí? Estamos hablando de la región interna, pero el radio es 1. Entonces, acá directamente el volumen de esta esfera nos va a quedar como 4 tercios de pi por 1 al cubo, que es directamente 4 tercios de pi. Por ende, ese flujo que nos piden calcular, ¿sí?, básicamente por 1 por 2 y si quieren por la ecuación 3 que vemos acá, ¿sí?, la consecuencia de esto es que la integral de flujo de f a través de s nos da 4 tercios de pi y chao. Entonces ahora el problema pasa a ser esto, ¿sí? ¿Qué pasa con el nabla por f y otras cuentas demás? ¿No? Entonces vamos a ver lo que vimos hasta acá. Fíjense, recuerden lo que vimos, ¿no? Nabla producto escala por f, o la divergencia de f es 1, ¿sí?, por esta igualdad que vimos recién. Entonces vamos a proceder a calcularlo, ¿no? O sea, hacemos la cuenta también con el dato de que g en 1 nos da 3. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, la derivada parcial de nada respecto de x, la derivada parcial de nada respecto de y, la derivada parcial de nada respecto de z, todo esto por las componentes de f, que en este caso son x por g de x. Después tenemos z al cuadrado menos 2xy, y después tenemos xy, todo esto nos va a quedar igual a 1. Entonces fíjense, vamos a tener la derivada parcial de x por g de x, ¿sí?, respecto de x, más la derivada parcial de z al cuadrado menos 2xy respecto de y, y luego tenemos la derivada de xy respecto de z, ¿no?, igual a 1. Fíjense, acá lo que deberíamos usar es la regla de producto, primera derivada por segunda sin derivar, más primera sin derivar por segunda derivada, o sea que en este caso vamos a tener 1 por g de x más x por g' de x, ¿sí? Después en este caso tenemos la derivada respecto de y en esta parte 0, o sea que esto nos va a quedar 0 menos 2x, ¿sí?, y esta parte que nos va a quedar con 0 y esto nos queda con 1, no queda acá. Entonces nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Nos queda como g de x
más x por g' de x menos 2x igual a 1. ¿Ok? Entonces lo que habría que hacer acá sería decir, bueno, nosotros lo que podríamos hacer sería pensar esto como una función de variables separables, por ejemplo. Es una de las formas de sacarlo. ¿Sí? Otra forma que es interesante es la siguiente. En vez de hacer esta derivada, que la desarrollamos nosotros acá, que es ya les digo, es lo mismo, pero no hay demasiada vuelta, es pensarlo así. Sin derivarlo, o hacer esta derivada respecto de x, ¿sí? De x por g, y si derivar el resto de los términos, esto nos queda como menos 2x igual a 1. Entonces, cuando esta derivada de x por g respecto de x nos va a quedar como 2x más 1, directamente acá podemos integrar ambos lados y lo que vamos a tener es la función x por g de x. ¿Me explico? O sea, es otra forma, digamos, de resolverlo, un poco menos ortodoxa, pero no obstante válida también. Y nos ahorramos el problema de tener que hacer las variables separables y demás, que es un poco más corto, capaz. Esto es un poco lo que está bueno. Entonces, en definitiva, lo voy a poner limpio acá. Esto nos va a quedar como x por g de x, ¿sí? Esto va a ser igual, en este caso, a x al cuadrado más x más la constante. ¿Cuál era la condición que nos decía el problema? Que g en 1 nos iba a quedar 3, con lo cual en este caso vamos a tener 1 por g en 1 es igual a 1 al cuadrado más 1 más la constante, porque recuerden que no solamente hay que reemplazar, cuando reemplazamos x, reemplazamos todo lo que tiene que ver con x. Entonces esto nos va a quedar 1 por 3 es igual a 1 más la constante. Esto es 2. Pasamos restando, 3 menos 2 nos va a quedar 1 y la constante nos queda 1. O sea que en definitiva, g de x, fíjense, x por g de x nos va a quedar como x al cuadrado más x más 1. Por ende, si paso dividiendo x o divido por x a ambos lados, lo que vamos a tener es que g de x nos va a quedar como 1 más x más 1 sobre x. ¿Ok? Que esto era lo que queríamos encontrar al principio con el enunciado del problema en particular. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.